Bien, si hay una persona que está de moda aquí, se llama Iván Ernesto Gatón. Todo el mundo lo busca para que le explique los problemas de geopolítica y sobre todo ahora una guerra que nosotros vamos a tratar de, Artrigesi. de tratar de que Iván nos vea algo no diferente, pero quizá una visión que no es la que todo el mundo, todos los días, casi lo obligamos a repetir. La guerra de Ucrania. Iván Gatón, que conoce historia, viene y nos cuenta que Vladimir Putin no es de izquierda ni es comunista, que Ucrania está siendo manejada por las fuerzas que componen la OTAN, dirigiéndola por Estados Unidos, y que Putin, con o sin razón, ve que la OTAN, que no tiene sentido ya de existir, está en Ucrania y que representa un peligro para Rusia, y Rusia hace una guerra preventiva. Y eso es lo que se nos repite todos los días. Una gente está con Putin, otra gente está con Ucrania, otra gente está con Estados Unidos y Europa, pero surgen situaciones como ahora. Dice, está bien, vas a ganar la de Ucrania, pero tenemos dos vecinos, que es Finlandia y Suecia o Noruega, que lo vamos a afiliar a la OTAN. Nosotros queremos dejar tranquilo a Iván Ernesto Gatón para que nos diga cuál sería el final de este conflicto, porque eso es lo que uno querría saber. Si ya tiene efectos económicos, de que esos son grandes productores de energía y de cereales, que ya están produciendo efecto a larga distancia, a China, en América. Es decir, todo se ha ido por la borda y todavía se va a poner peor, porque no tenemos la fecha en que eso se va a terminar. Se parece como la pandemia, que cuando creíamos que ya la teníamos resuelta, resulta que hay un rebrote y otro rebrote. Iván, tómate tu tiempo y cuéntanos cuál es el pronóstico para la finalización de si es un pacto, si es una derrota aplastante, si es que Estados Unidos va a tener que meterse directamente a apoyar a Ucrania porque está viendo que puede perder por un desequilibrio. ¿Cómo ves el final de la guerra? Muy buenos días. Gracias, doctor Racine. Lo primero es que esta guerra no tiene una explicación que se pueda justificar, pero sí tiene sus causas desde la perspectiva geopolítica. Es una violación flagrante al derecho internacional. Por eso, así como usted decía, que hay gente que ven a Vladimir Putin ahora como un hombre de izquierda, es más, hay algunos que lo quieren pintar como si fuese un Che Guevara del siglo XXI. Y aquí hay una agenda que es la nacionalista globalista. Esto no es un tema ni de izquierda ni derecha, y de capitalistas globalistas. Son dos grupos enfrentados en el marco de un mundo globalizado donde se está reorganizando el planeta. Evidentemente, todo el proceso de globalización económica, a quien le dio un gran triunfo fue a China. Todo el proyecto de la franja y la ruta de la seda, incluso la franja y ruta de la seda digital, y el alineamiento de Moscú con Pekín, cuando vemos en el último encuentro del presidente Putin y el presidente Xi Jinping, estamos hablando de que se han reunido 38 veces. Hay un comunicado que ellos dan y es el siguiente: los valores nuestros
entendamos, Rusia es un país imperial, autocrático. Lo mismo es China, es un país imperial con una visión del mundo donde es una élite la que gobierna. Y estos valores nuestros son los que deben aplicarse. Y hay que reformular todo lo que es la Organización de Naciones Unidas, el reordenamiento del mundo. Lo que pasa, don Julio, que nosotros estamos viendo la guerra de Ucrania, pero la guerra de Ucrania es un capítulo de esa reorganización que el mundo ha venido teniendo desde hace ya varios años. Por ejemplo, fíjese usted, y esto no se le dice a la gente, que quien está teniendo incidencia en Libia después de las primaveras árabes, que fue una jugada de la administración Obama para hacer un cambio en toda esa zona de Medio Oriente y el norte de África. Libia, que es un país de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, la zona de la Cirenaica, quien manda es el mariscal Haftar. ¿Y usted sabe quién apoya al mariscal Haftar? Vladimir Putin. Es decir, que Rusia se quedó con la parte, con incidencia en la zona de Libia donde hay más petróleo. En la otra, en la Tripolitania, quien más incidencia tiene es Turquía. Pero usted recuerda cuando Bashar al-Assad en las primaveras árabes se creía que lo iban a sacar del poder. No olvidemos que Rusia, su única base militar fuera del espacio ruso, está en Tartus, en Siria. ¿Qué hizo Putin? Se instaló en Siria. ¿Y por qué se paró Estados Unidos frente a Siria? ¿Solamente por esa posición de Rusia? No solo por eso, porque la administración Clinton, la administración Obama, pero con Hillary Clinton detrás, lo que buscaban era con los grupos extremistas, porque la administración Obama apoyó a los extremistas. Entonces, el ISIS fue creado para eso. Bueno, estuvieron apoyados a un punto tal que Hillary Clinton llegó a afirmar que habían tomado los amigos equivocados. Y ahí se alió Irán, Turquía y Rusia y determinaron el futuro de Siria. Está notando usted que ahí no está Francia, ahí no está Reino Unido. Son otros jugadores los que están ahí determinando Iván, hacia dónde va el mundo. Utilizaron al ISIS para ellos no intervenir y utilizaron a Ucrania para ellos no intervenir. Bueno, hay una declaración de la portavoz del gobierno ruso que es muy irónico. Ella dice, Estados Unidos peleará hasta el último ucraniano esta guerra. Usted nota el nivel de corrosión que tiene esta expresión. Es decir, la OTAN, por ejemplo, el artículo 5, dice que no debe intervenir, que debe intervenir a donde se ataque a un miembro de la OTAN. En este caso, Ucrania no pertenece a la OTAN, pero sucede que cuando aconteció lo de Yugoslavia, Yugoslavia no era parte de la OTAN y hubo un apoyo. Lo que hay que ver detrás de todo esto es el juego de las grandes potencias en el reordenamiento del planeta. Estamos en un proceso de desglobalización. Y ese proceso, la guerra en Ucrania, ayuda a que como decía el presidente Biden, estamos ante el surgimiento de un nuevo mundo y nosotros representamos los valores de la libertad y la democracia. Entonces, eso es lo que se está enfrentando ahora. Es un cambio de época. Sí. Hay un asunto que queríamos consultarte. En el caso supuesto de que China haya asumido un apoyo a... China está alineada con Rusia, porque eso fue un error estratégico. Pero paralelamente, tú andas por la calle y te dicen, Iván, pero ¿y los precios? ¿Tú no crees realmente que China ha aprovechado para poner en vigencia aquello que Estados Unidos le exigió
cuando China se declaró la fábrica del mundo a precios de salarios muy bajos, que ellos ahora estén obligados a mejorar esos salarios y que hayan subido todos esos precios, aprovechando la crisis que no es de ellos? No, para mí lo que estamos pasando por alto es que los chinos tienen un proyecto de largo plazo y no tienen que ir a elecciones. ¿De qué tienen? Tienen un proyecto de largo plazo que no es de la cultura occidental. La democracia necesita resultados en el corto plazo. Y ante la inflación que el mundo va a tener, los chinos no tendrán inconvenientes. Ahora, si vemos la historia y nos fijamos, después de la Primera Guerra Mundial, cuando llegó la inflación, de ahí nacieron, o de ahí nació el nazismo. A las democracias se les hace difícil mantenerse con los niveles de inflación que hay en el mundo. ¿Usted cree que los países democráticos podrán aguantar, los que estén en los gobiernos, que el año próximo, por ejemplo, no haya trigo? Que, por ejemplo, en Brasil, uno de los productos que más se están robando de los supermercados es el café, porque una sequía combinada con la inflación ha provocado que los precios del café aumenten en uno de los mayores productores del café del planeta, que mañana no va a haber aceite, porque ya Indonesia dijo que no iba a exportar aceite de palma, pero ya Argentina dijo que el aceite de soya, que ellos debían proteger su población. Ya Brasil, por ejemplo, anunció que su cosecha de maíz por la sequía tampoco va a ser igual. Usted se imagina lo que le puede pasar a las democracias. Entonces, China no tiene ese inconveniente. Sí, pero eso va a traer lo que se llama la sustitución obligada. Tú vas a ver que el aceite de coco se va a poner un poquito de moda, la carne, la manteca de puerco, óyeme bien, la manteca de cerdo, pero hay un tema que es más importante que los cereales, y mira que ese es importante, que es qué posibilidad hay de que por el tema del gas natural que ha tenido Rusia con Ucrania y el resto de Europa, los países petroleros aumenten su producción. Pero realmente hay reservas. Hay reservas suficientes, estratégicas que el gobierno de Estados Unidos podría haber lanzado al mercado. Pero aquí también, por eso decía que, y es bueno tomarlo en consideración, aquí hay un gran juego, porque el gas de esquisto, que contamina muchísimo, que daña los acuíferos, ¿quién va a ser el gran exportador de gas de esquisto que no estaba siendo rentable? Estados Unidos. Estados Unidos. Ya es rentable porque el barril de petróleo está a más de 100 y pico, pero está el gas que hay que exportárselo ¿a quién? A Europa, que lo necesita. Ahora, Europa será menos competitiva, todos los ecologistas tendrán que preocuparse más porque el gas natural es menos contaminante, pero ya se está hablando de que, por ejemplo, una Alemania que utilizaba energía nuclear y que abandonó el uso de la energía nuclear, dice que, bueno, hay que ir pensándoselo nuevamente. Aquí hay grandes ganadores que son los que están en ese complejo petrolero. Ahora, que sufra la mayoría de la población del planeta, bueno, esos sectores que venden petróleo y que venden armas, a ellos no les preocupa mucho. Usted sabe que el capital no ve a las personas. Bueno, pero en cuanto a lo que queremos saber, ¿puede haber algún interés soterrado más allá de lo que, dentro de lo que es el ataque de Rusia a Ucrania? Es decir, hay algunas personas que dicen el verdadero objetivo es apoderarse de las vías de acceso al mar por la parte de Ucrania. ¿Hay algo de cierto en eso? Mire, esto hay que verlo en términos geopolíticos. Así como para Estados Unidos el Caribe es un mar Mediterráneo, porque Estados Unidos tiene como referente las teorías talasocráticas de Alfred Mahan, para los rusos, Ucrania es fundamental,
toda la salida al Mar Negro, mar de aguas cálidas. Rusia tiene muchas costas, pero la mayoría se enfrían, se congelan, perdón. Entonces, por el Mar Negro, el propio Brzezinski... Es lo único que tiene. Esa es la salida natural. Incluso, Crimea se la regala Grigori Potenkin, que era amigo de Francisco de Miranda, que incluso estuvo con Catalina la Grande. Se la regala a Catalina la Grande para que Rusia tenga ese acceso a aguas cálidas. Muy bien, se sabe que el Mar Negro, pero mira, la OTAN, ¿para qué se creó? La OTAN se crea, primero, quien diseña la OTAN es Halford John Mackinder, es quien piensa la OTAN. Todo lo que estamos viendo en esa zona es por una teoría de Mackinder que se llama Heartland o región cardial. Y es que... ¿Región? Cardial. Lo que pasa es que si ustedes miran el mapa del mundo, África, que está dividida por el Mar Rojo y el Canal del Suez de la parte de la península arábiga, el planeta sería como una isla mundo, exceptuando América. Entonces decía ese gran estratega geopolítico británico que se necesitaba una organización del Atlántico Norte. ¿Qué pasa? Que esa zona... porque eso es anterior a la Segunda Guerra Mundial. Eso es anterior, ya en el 1904. Y así como se disolvió el Pacto de Varsovia, si tú disuelves la OTAN ahora mismo, que no tiene sentido desde la Segunda Guerra, podía perfectamente terminar la guerra. Y ahora lo que están haciendo es afiliando a Finlandia. Sí, entonces, Mackinder, que plantea esto, cuando se termina la Primera Guerra Mundial, son los propios europeos que toman esa referencia de Mackinder, porque el que domina la región cardial, es decir, la Europa del Este, la zona que sube allá arriba hasta el Ártico, baja toda esa zona del Mar Caspio y Ucrania, por supuesto, toda esta zona, dice Mackinder, quien domina la región cardial domina la isla mundo, y quien domina la isla mundo domina el planeta. Los rusos, que siempre han sido imperialistas, porque esto hay que verlo en términos de geopolítica, los imperios por definición son expansionistas. Como se expandieron hasta Alemania y se tomaron Bulgaria, Rumanía, etcétera, se vio necesario la creación de la OTAN. Y entonces los rusos, para tener una organización militar, en el 54 crean el Pacto de Varsovia. Cuando cae la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Gorbachev, Helmut Kohl, Margaret Thatcher, le prometen que no van a ampliar la OTAN. ¿Qué pasa? Que un hijo de Yeltsin, que es Vladimir Putin, igual que casi todos los oligarcas que ustedes ven en Rusia, que son hijos de Yeltsin, es un gran aliado de Occidente. Tanto es así que Putin, ustedes lo van a poder ver bailando en videos junto con George Bush. El primero que apoya a Bush en la lucha antiterrorista es Putin, porque quiere quitarse el problema del fundamentalismo islámico que tenía en Chechenia y destruye Grozny. En el 2007 hay una conferencia de la OTAN en Múnich donde Putin dice, delante de Javier Solana, que era el secretario general de la OTAN, señores, pero yo he buscado un acercamiento con ustedes. ¿Y qué ha sucedido? Que ustedes se han ido expandiendo. Como usted decía, doctor Jacín, de todos los países miembros del Pacto de Varsovia, el único que no pertenece a la OTAN, exceptuando Moldavia, por la situación en Transnistria, es Rusia. Entonces, si usted ve que lo están rodeando y se supone que eso fue un pacto que se creó en el 48 en contra de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y usted como Federación Rusa, eso es para comprender a Putin. ¿Y no es contra que no quién esté de fue el acuerdo. Pacto de Varsovia? ¿Contra quién fue el Pacto de Varsovia? Contra la OTAN. Entonces, si ustedes crearon la OTAN y ya el Pacto de Varsovia y Rusia no existe, no se unió al Pacto de Varsovia. Rusia dirigía el Pacto de Varsovia. Entonces, lo que pasa es que si hay un pacto militar como el Pacto de Varsovia,
para ir en contra del pacto militar que es de la OTAN y ya la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no existe, las preocupaciones de la Federación Rusa se justifican, porque del pacto de Varsovia el único que no está soy yo. Entonces, decía Charles de Gaulle que cuando usted no está en la mesa es porque usted es parte del menú. Es decir, si tú me estás ampliando la OTAN alrededor mío, que es una organización militar, pero yo no puedo ser tan incauto que tengo 17 millones de kilómetros cuadrados que siempre me invaden, porque lo de los rusos no es paranoia. Es que la historia demuestra que los invaden los tártaros, los invaden los franceses, Napoleón, los invadieron los japoneses, los humillaron los japoneses a los rusos en el 1905 con Togo Haihachiro, después los invaden los alemanes. Entonces Putin le dice, oigan, hay una línea roja. Cuando sucede lo de Georgia, recuérdense en el 2008 que Saakashvili le prometieron con Ucrania que lo iban a incluir en la OTAN. ¿Qué hizo Putin? Invadió y se tomó Abjasia y se tomó Osetia. ¿Por qué? Porque es un tema geopolítico de la región cardial. Entonces, lamentablemente la OTAN, que se supone que no debería existir, porque para lo que se creó ya, para lo que se creó no debía estar, incluso más grande aún, el gran diseñador de la política exterior de los Estados Unidos, más que Brzezinski, más que Kissinger, se llama George Kennan. George Kennan murió de 102 años, hace 4 años, y él fue embajador de Estados Unidos en Moscú. Pero en la Guerra Fría, él es quien le diseña a Estados Unidos lo que se llama the long telegram, sí, el telegrama largo. Y él decía, señores, el peor error de Estados Unidos después de la Guerra Fría es la ampliación de la OTAN. Pero no solamente él, es que el propio Kissinger dice, no amplíen a Ucrania la OTAN porque es un error. ¿Qué sucede, don Julito? Que nosotros estamos viendo no lo oyeron porque estamos viendo el mundo desde la perspectiva del idealismo, pero en las relaciones internacionales está establecido que los imperios no tienen ni enemigos ni amigos permanentes, tienen intereses. Sí. Y eso... Pero hay una cosa, mira, si yo fuera tu relacionador público para secretario general de las Naciones Unidas, que debes de serlo, mi amigo Iván Ernesto debe ser el secretario general de la ONU, pero no quiero que seas un teórico, sino que en algunas cosas, sin tomar partido, le digas a uno cuáles serían las posibles soluciones de un secretario de las Naciones Unidas. Pregunta, ¿hay posibilidad de que esa guerra se amplíe? El gran inconveniente es que primero la guerra no debió haber estado ocurriendo. Bueno, pero ya está ocurriendo, pero eso es para dejarlo claro. La guerra no debió haber sucedido porque lo primero que debieron haber hecho Estados Unidos. Qué bueno decir, doctor, que usted pensaba, antes de se habló de guerra, usted decía, no viene, muy difícil, pero pasó. Pero tú no recuerdas que Kofi Annan le dijo a Estados Unidos con Medio Oriente que no se metiera. Y lo hicieron con Irak. Y se metieron. Ahora, ya ocurrió, dime ahora, ¿qué es? Si eso puede ampliarse, porque ese es el gran problema que hay, que puede o terminar, que no sé cómo, si retiran la OTAN, o ampliarse si esta gente ya están metiendo a Finlandia en el problema, sí, para que si vencen a Ucrania, entonces van a tener que enfrentar a Finlandia. Pero es que la gente sensata, todos los analistas internacionales se equivocaron porque nadie pensó que esta guerra iba a suceder. ¿Usted sabe por qué? Porque es como una caja de Pandora que se abrió. Nadie ve luz al final del camino para que esto pueda acabarse ahora. ¿Por qué? Porque a Ucrania le siguen dando armas.
Esto hay que tomarlo en consideración. ¿Eso qué proyecta? Más guerra. Más tiempo en la guerra. Evidentemente, el ejército ruso se nota que hay una serie de fallos, pero la inteligencia de Estados Unidos ha sido fundamental para que Ucrania tenga los éxitos en el ámbito militar que ha tenido. Pero, ¿va a salir Rusia del Donbass? No, ya lo tiene. ¿Va a salir Rusia de Crimea? No, hace tiempo que lo tiene. Peor aún, lo que está haciendo es asegurando un corredor que llegue hasta la zona de Transnistria. ¿Qué quiere decir esto? Que no se ve que la guerra pueda terminar ahora. El anuncio que daba Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, de que Finlandia y Suecia iban a hacerle una entrada rápida. Incluso hubo una reunión este fin de semana pasado en Berlín. ¿Qué le indica eso? De que esto parece que no quiere que se termine ahora. La pregunta es, como decían en la antigua Roma, ¿a quién beneficia la guerra? Usted decía lo de Naciones Unidas. Mire, los secretarios de Naciones Unidas los eligen los miembros del Consejo de Seguridad, porque son los que determinan. Y esos que determinan hacia dónde va el mundo, mi preocupación es que parece que no están conscientes de la responsabilidad que tienen en este momento. Un mundo que viene de una epidemia como la COVID-19, que endeudó a todos los gobiernos y que todavía no hemos salido de ella, entrar en una guerra como esta, donde Ucrania, y esto no se comenta, tiene zonas donde hay bases nucleares o energía nuclear, que si cayó un misil cerca, como ocurrió en Zaporilla, usted sabe la desgracia que significaría eso para Europa y para el mundo. Entonces, nosotros hemos entrado en un nivel ¿Pero a quién está beneficiando, doctor? El complejo militar industrial, el complejo militar industrial. Porque todo eso que usted... Pero mire, está amenazando la comida, el tema eléctrico, el suministro de gas. O sea, tú te pones a analizar eso, usted dice, ¿a quién beneficia en este momento la guerra? Inclusive el endeudamiento de los mismos países que están haciendo manteniendo la guerra. ¿Y quiénes son los tres países que más fabrican armas? Estados Unidos, Rusia y Reino Unido. ¿Y? Reino Unido, Inglaterra. Esos son los tres países que más armas venden. Detrás de todo esto, fíjese que cada país... Es un interés común. Pero lo que pasa es que Rusia... ¿Y Rusia le está haciendo el trabajo? No, pero aquí hay un tema. Rusia no va a vender la cantidad de armas que quisiera vender en medio de esta situación. Pero está produciendo de su presupuesto armas para ellos mismos. Bueno, pero ellos se están dejando de recibir menos ingresos por otras vías. Exacto. Pero la realidad es que el complejo militar industrial se está beneficiando. Y los países miembros de la OTAN, según la OTAN, deben invertir un 2% de su presupuesto en armas. Muchos de esos países no lo estaban invirtiendo y ya algunos están invirtiendo hasta un 3%. No, pues vamos a tener OTAN por mucho tiempo. Entonces, pero fíjese que se habla de la OTAN ampliada llegando a Colombia. Es decir, el mundo que tenía una línea de comercio, una línea de vamos a dejar las guerras a un lado, ha entrado en una etapa armamentista. Y esto lo advertí en su momento y siempre lo reitero. Un presidente de Estados Unidos, que era Eisenhower. Eisenhower decía que el gran peligro para el futuro de la democracia iba a ser el complejo militar industrial, porque iba a poder imponer presidentes en Estados Unidos y determinar el curso de la historia. Y lo dice un guardia. Y lo decía un guardia. De ahí es que siempre uno hace la alusión, porque esto no es estar en contra de un imperio. De ahí es que el profesor Juan Bosch toma de Eisenhower y de William Fulbright, el congresista estadounidense, las ideas para hacer un libro que se llama El Pentagonismo Sustituto del Imperialismo.
Aquí hay un gran negocio de las armas. Ahora, le está haciendo daño a lo interno de Estados Unidos por la inflación, porque la inflación se ha disparado. ¿Qué sucede? Que vienen las elecciones en Estados Unidos y es muy difícil que los demócratas ganen. Entonces los demócratas tienen detrás a un Trump que está haciendo su campaña. De hecho, esa situación que se dio de la filtración de la Suprema Corte de Justicia sobre el tema del aborto es algo que va a crispar más la situación a lo interno en Estados Unidos. Pero ¿quién fue que determinó la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos? Fue Trump. Y Trump representa, porque aquí hay un tema de valores también, que mucha gente no está viendo. La agenda de los demócratas, que está muy ligada al tema de LGTBQ, es la que le dio a Trump un nicho de mercado, un espacio en los sectores más conservadores y protestantes. Por eso el propio Trump siempre ha expresado que él ha estado opuesto a esa agenda. Pero también ha pasado algo con Trump. Él tenía problemas dentro de los republicanos y ahora ha ampliado su poder dentro del Partido Republicano. Trump llegó a decir que si él hubiese estado en el poder, esa guerra no hubiese sucedido. Pero seguro que no, porque él era un pacifista. Porque a él le hubiese interesado. No, porque es un hombre de negocios. Se hubiese sentado a negociar todo. Entonces, en Estados Unidos, ustedes no se pueden imaginar lo que sucederá si Trump gana. Es decir, es lamentable que se haya llegado a esta situación porque nadie va a quedar a salvo de los efectos de esta guerra. Ahora, sí estemos conscientes. ¿Y qué le conviene a Estados Unidos? No a los demócratas y a los republicanos, porque el establishment es que va a decidir eso. Lo que pasa es que el ciudadano de a pie que no tiene inversiones en Wall Street, etcétera, ese es el que va a seguir sufriendo. Porque déjeme darle un dato. El que tiene sus inversiones en el complejo militar industrial le va muy bien. Pero la mayoría de la población de Estados Unidos está sufriendo. Como está y sufriendo. Esas empresas también están bien claras. ¿Cuáles son? Sí. Mire, hay incluso un informe de una empresa que es un centro de pensamiento que se llama Rand Corporation, y ahí decía cómo era que había que hacer para que Rusia fuese debilitada vía Ucrania, e incluso, don Julito, yo le traje aquí, porque tengo un amigo que era el quien dirigía la Feria del Libro, Alejandro Arbelo, que me dijo, siempre lleva donde Julito algunos libros, porque es bueno que la gente no solamente se lleve de lo que dicen por ahí. Mire, ese señor... que nos ayudan a entender mejor la situación. Sí, porque es que esto no es con información de Google que se puede resolver. No. Por ejemplo, este señor que está aquí, que es la CIA detrás de la sombra, plantea claramente lo que había que hacer con Rusia y cómo había que llevarlo a que no pudiera tener nuevamente la incidencia que tenía. Es decir, toda esta gente, por ejemplo, aquí, que este es un trabajo de primer orden, y este señor que está aquí, Brzezinski, que es un libro de 1999, decía que Rusia sin Ucrania no iba a ser imperio. Es decir, que todos estos asuntos forman parte de la lucha de los imperios y que evidentemente, como ha sucedido en la historia de la humanidad, Pero está todo escrito, vuelve y se repite, porque es la lucha por el poder. Eso es el problema. Y lo que más lamentamos, los que nos dedicamos a pensar en estos temas y a estudiar estos temas, es que las Naciones Unidas hizo un excelente trabajo. Llevó a un equilibrio de poder. Por eso existe el veto, por eso está el Consejo de Seguridad. Pero ese equilibrio que había existido desde la Guerra Fría hasta que Estados Unidos bombardeó Yugoslavia sin permiso, bombardeó Irak sin permiso. Ellos mismos lo tumbaron. Ellos lo rompieron, lamentablemente. ¿Y qué tiempo duró esa estabilidad, doctor? Eso duró desde el 48 en adelante hasta el 99, casi 70 años. Doctor, hay cuenta... 60 años. Cuenta, por ejemplo, Estados Unidos y el mismo Rusia con el apoyo interno de sus países a nivel de presupuestos, de congresos y eso, para mantener
por más tiempo lo que está ocurriendo. Porque vi el otro día, por ejemplo, que le negaron 40.000 millones de dólares a Estados Unidos para apoyo a Ucrania. Pero se lo negaron en su propio país, lo pararon. Hay problemas, ellos podrán mantener estos presupuestos y estas inversiones a costa de beneficiar al complejo industrial. Mire, Rusia tiene una realidad, y eso lo explica incluso un reporte de los servicios de inteligencia de Estados Unidos de 2017, donde expresa que Rusia es un país anclado en su historia. Los rusos son una población que vive pensando en su defensa, su seguridad, aunque no nos guste, aunque a mucha gente no le guste. En Rusia es muy difícil, también por el propio sistema, que haya mucho disenso. Sobre la guerra, desde hace tiempo, los rusos han venido preparándose. Por eso ustedes ven que la economía rusa no ha colapsado del todo. No es un país que tenga una economía para aguantar una guerra por mucho tiempo, porque hay que estar claro, la economía de Rusia es un poquito mayor que la de España, pero su salvación, dentro de las precariedades que va a tener, es un aliado que tiene al lado, que es China, pero otro aliado más que tiene, que es India, que le está comprando. Fíjense en esto, India, pero por otro lado está Pakistán. Ellos van a poder mantenerse. Ahora, evidentemente que Estados Unidos, con la situación que tiene, que fue un congresista que determinó que no se le diera el préstamo a Ucrania, porque decía, en medio de la situación que nosotros tenemos aquí en Estados Unidos, no podemos estar dando dinero para la guerra cuando tenemos una situación interna. En Estados Unidos, como decía anteriormente, esto se va a reflejar en las elecciones. Así que, evidentemente, nosotros nos encontramos en una situación que yo creo que no tiene precedentes para hacer el giro que nosotros pensamos que la humanidad iba a hacer, y era que la COVID-19 nos había mostrado que todos andamos en el mismo barco y que si le va mal a un país, nos va mal a todos, y que teníamos que unirnos como familia humana para llevar este proyecto del planeta Tierra, que tiene desafíos con los grandes grupos mafiosos del mundo que están compitiendo a nivel mundial con todos los servicios de seguridad, que íbamos a tener para las futuras generaciones una mayor protección del medio ambiente. No, ahora vamos a contaminar más, que íbamos a tener una mayor conciencia de preservar este legado. Ahí estoy viendo yo, ya aquí se están licitando plantas de emergencia, claro, por suerte, pero plantas de emergencia en barcazas 400 megavatios para poder suplir ahora en agosto el consumo dominicano. Así que está esto. Yo sé que usted dice de ya olvidarse del medio ambiente y todo, hay que resolver primero. Ahora, ¿qué le estamos dando a las futuras generaciones por una guerra absurda? Hay gente que dice, no, pero que Ucrania es un país soberano. Es verdad, yo eso lo respeto y lamento lo que está sucediendo, pero cuando a un imperio le ha importado la soberanía de un país, por eso es que el Consejo de Seguridad era necesario que se pusieran de acuerdo, por eso tenían sus esferas de influencia, pero lamentablemente el equilibrio entre los grandes se rompió. Y doctor Jacín, ¿dónde puede terminar esto? Usted sabe cuál es el gran temor de la escuela española, de algunos militares, que esto pueda terminar en una tragedia nuclear. ¿Sabe por qué? En una tragedia nuclear. ¿Usted sabe por qué? ¿Cómo usted le va a decir a una potencia como Rusia, que tiene más de 5.000 ojivas nucleares, tú perdiste en Ucrania? Bien, finalmente, doctor. Al final esa es la parte que uno no quiere ni pensar en ella, porque yo no me dejo matar teniendo armas. No, pero la verdad, y si la que ellos tienen es nuclear, ellos la van a utilizar. Doctor, finalmente, la posición dominicana frente al conflicto, en este momento, ya con lo que se ha dado a hoy. Seguir la línea de Estados Unidos, seguir la línea, nosotros vivimos el turismo, mantenernos imparcial, ¿qué nos conviene? Bueno,
hay un proceso... defendernos. Hay un proceso de desglobalización que implica regionalización. Y hay un asunto de realismo político. Nosotros, nuestro gran vecino es Estados Unidos. Es decir, que la política que el gobierno dominicano ha tomado es la correcta. Porque los imperios hay que tomar en consideración cuáles son sus matrices. Y en este caso, en medio de un proceso de regionalización, nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Es decir, que evidentemente lo que el gobierno ha hecho por ese lado es lo correcto. Ahora usted no va a poder estar como neutral. O usted es del grupo que está de este lado o de aquel lado. Usted no va a poder estar medio preñado. Porque esta es una situación, la que tiene el mundo ahora mismo, que se ha puesto una raya de pizarro. ¿Y China dónde está en esa raya? China está como los sabios, China y las rayas. que se queda tranquilito y dice, bueno, me cambiaron el orden que yo quería, porque a mí me convenía la estabilidad en el comercio, la paz, porque mi proyecto es para el 2049. Pero la filosofía china dice, pero mira, era a mí que me estaban atacando, ahora es Rusia, porque no olviden que el objetivo principal de Estados Unidos de su política exterior es China. China dice, no, pero mientras tanto, ahora Rusia, que no me quería dar, materias primas en algunas, porque teníamos problemas con las materias primas, que ya me ha permitido que yo entre incluso a la Siberia. Ya Rusia, que no quería darme información tecnológica militar, va a tener que darme información tecnológica militar, y se va a cumplir algo que dijo Kissinger, que no debía cumplirse, y es que Moscú va a estar muy cerca de Pekín. Un gran ganador de este conflicto Es Pekín. es Pekín. Bien, vamos a agradecer al doctor Iván Ernesto Gatón, quien es experto en relaciones internacionales. Gracias, doctor, por estar con nosotros.